en esa línea, que es el planteo principal de Roberto, como bien plantea Pato, en esa línea, la protesta se vuelve especialmente importante cuando el mensaje o los que la protagonizan son opositores, está bien, al gobierno de turno, cuando son sujetos que tienen dificultad de acceso a los medios periodísticos, cuando sus opiniones no son populares, está bien, y cuando son minoritarios. En esas situaciones, especiales todavía más, la protección del derecho debe ser todavía más fuerte. Si es un mensaje nuevo o un mensaje minoritario o de una población históricamente desaventajada o que tiene problemas para hacer llegar su opinión, o que aunque haya llegado su opinión, sigue siendo vulnerado o no tiene poder político tampoco para manifestar eso de otra manera, bueno, en esas situaciones todavía aún más amparado en la libertad de expresión, entre otras cosas, el que protesta tiene debe tener mayor protección, debe ser todavía más robusto su derecho. Entonces, en ese... Sí, Pato. No, yo creo que ahí se genera un debate interesante de si hay algunos sectores de la población que tienen más, o donde los jueces deberían ser más deferentes a la protesta que otros. Y creo que vos tenés una visión ligeramente diferente a la de Gargarella, en este caso. Pero uno podría... A ver, Verónica dice lo de Camioneros. Camioneros parecería no ser un actor que está fuera del establishment político, económico. Es un actor central de la economía y de la política argentina. O sea, todos sabemos quién es Moyano. Por lo tanto, otro podría ser, bueno, algunos de ustedes eran un poco más chicos, pero la protesta del campo involucraba en alguna medida a los sectores más concentrados de la economía argentina. Digamos que los de la sociedad rural argentina no era el movimiento de, no sé, de la gente sin tierra, no eran personas excluidas del sistema político. Entonces, el derecho a la protesta, con los problemas que tiene, con los daños que genera, tiene diferentes protecciones de acuerdo a si es un grupo desaventajado o es un grupo aventajado, como podría ser camioneros o la ciudad rural, o es igualmente protegible las protestas de esos grupos. Para mí eso es un debate que es interesante que pensemos. Creo que Gargarella se inclinaría por la idea de, no, esto está especialmente pensado para los grupos desaventajados. Claro. Bien, de hecho, el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de circulación, el momento donde mayor tensión hubo, y digo para que también pensemos, ¿no? Porque esto no es simplemente una discusión teórica, sino que esto tiene manifestaciones concretas en la vida de personas y de colectivos. El momento donde mayor tensión hubo, está bien, entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulación, fue en el 2008 durante el conflicto agrario, ¿está bien? La rebelión agraria, el conflicto del campo, como lo quieran llamar. Es interesante también tener en cuenta que durante ese conflicto y posteriormente, prácticamente no se abrieron causas penales contra quienes protagonizaron esos piquetes, y lo cual creo que está bien, no creo que haya que abrirle causas penales a los que protagonizaron esos piquetes, pero es interesante ver cómo en una situación donde efectivamente estuvo violado o estuvo afectado el derecho a la circulación en forma manifiesta y abierta, aún para los primeros padres fundadores de la Constitución, porque no se podía circular por la República Argentina, la respuesta estatal, la respuesta del Poder Judicial, la respuesta de los poderes políticos, fue en general la no criminalización. Hubo algunos casos, de hecho he sido abogado de algunos, en donde ha habido algún grado de criminalización, pero fue muy mínimo, ¿está bien? Ahora, cuando cortan los sectores desaventajados, por ejemplo, Callao y Corrientes, o un acceso a la capital, o una parte de la Panamericana, la respuesta estatal suele ser durísima, ¿está bien? Suele ser acompañada con o represión,
Y cuando no hay represión, con la apertura de causas penales que se siguen durante años a esas personas que protagonizaron esos hechos, en donde reclamaban o comida, o trabajo, o derechos fundamentales, y eran sectores especialmente vulnerables, ¿está bien? Y en donde el Estado les aplica todo el peso de la ley, ¿está bien? Digo, para que ustedes también tengan en cuenta de que el derecho, sobre todo el derecho vivo, el derecho estatal, el derecho forense, no es neutral, ¿está bien? Una cosa es la discusión en la facultad o en el Zoom sobre el derecho a la protesta, y otra cosa es también cómo impactan esas discusiones y esas decisiones en la realidad. Y ambas cosas tienen que estar dialogando, ¿está bien? No, claro, Vero, no. El Estado no protege a esos sectores desaventajados, aunque ustedes a veces vean que el Estado quizás dicen, bueno, ¿por qué no los reprimen? ¿Por qué no los sacan? No, el Estado, en general, la respuesta que tiene a esos reclamos, sobre todo, por ejemplo, digo, en el gobierno anterior fue muy claro, fue una respuesta represiva, muy fuerte, mucho mayor niveles de violencia, tenemos las estadísticas, o sea, no, mayor cantidad de detenidos por protesta, ¿está bien? Racias generales a los que participaban en las movilizaciones, y aperturas de causa que aún hoy continúan, ¿está bien? Por ejemplo, no sé si todavía tenemos causas abiertas de los hechos de las manifestaciones contra la reforma previsional, y también de otras causas, ¿está bien? También todavía hay causas de épocas del gobierno kirchnerista, ¿está bien? Digo, y en general, además, esas causas, si les interesa, tienen un gran efecto disuasivo y un gran efecto atemorizador e inmovilizador, es lo que pretenden, sobre esos colectivos que protestan, de trabajadores, de mujeres, de pueblos originarios. Porque, por ejemplo, les doy un simple ejemplo y con esto seguimos la clase, cuando le quieren notificar una resolución a un trabajador, por ejemplo, de Tarrabuzzi, también caso que tengo, del cual soy abogado, se le notifica, y hay que notificarle a la persona. En general, las notificaciones van a los abogados únicamente, hay algunas muy pocas resoluciones que hay que notificarle también a la persona que está imputada en una causa penal. En general, primero en esas causas se le notifica todo a la persona, cuando en otras causas solo se le notifica al abogado. ¿Y por qué eso es un problema? Ustedes dicen, no, mejor que le notifiquen a la persona si está en tema. El problema es que cada notificación a un trabajador, por ejemplo, de Tarrabuzzi, que ahora se llama Mondelez, la que hace las galletitas chocolinas, que son muy ricas. No, chocolinas creo que es de Barley. Cada notificación viene acompañada de una movilización de 10 patrulleros que cortan la calle, un helicóptero que sobrevuela el barrio, ¿está bien? Y todo un dispositivo que parece que van a detener a alguien y simplemente es para llevar un papel para que todo el barrio se entere y atemorizar a todo el mundo. Y entonces, si el trabajador si es una trabajadora, para que el esposo, el compañero, les generan contradicciones en la casa para, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste? Mirá el quilombo que se arma porque estás peleando porque haya mejores condiciones de trabajo. ¿Está bien? Entonces, el derecho se aplica de esa manera, ¿está bien? No es que se aplica de una manera neutral. Entonces, pero volviendo, vamos a lo más académico. Bueno, efectivamente, tenemos el derecho a la circulación. Tenemos ahí un tema, dos derechos fundamentales. Bueno, hay algunos tips, algunas cuestiones para que el derecho tiene dada y que es una discusión estrictamente jurídica. Una de esas discusiones que tiene, o una de las herramientas para abordar el tema, las ha dado, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, con una doctrina que es la doctrina del foro público. ¿Qué dice la doctrina del foro público? La doctrina del foro público dice lo siguiente, y es una doctrina consolidada a nivel mundial. Dice, el lugar propio para realizar manifestaciones es la calle. Son las calles y las plazas. Con lo cual, el lugar propio, natural, y donde se desarrollan estas actividades desde el comienzo de la humanidad, son estos.
las calles, las veredas y las plazas. Y esos son los lugares donde deben y donde debe ser protegido el desarrollo de estas actividades. Con lo cual, la vía pública, las plazas, son un lugar tanto para circular como para manifestarse. O sea, ambas finalidades, ambas actividades, tienen su desarrollo en ese ámbito y es su ámbito propio, ¿está bien? Con lo cual, esto es relevante porque lo que marca es que ambos usos del espacio público son jurídicamente protegidos. Esto lo tiene muy bien dicho bueno, ahí compartí una parte que no es. El relator especial sobre derecho de reunión, en donde lo que pone de manifiesto tanto esta jurisprudencia del foro público es que el derecho a la manifestación, el derecho a ocupar los espacios públicos, es un derecho, no un privilegio. ¿Está bien? Y por tanto, debe ser respetado como tal. Las calles son para circular y son para manifestarse. Con lo cual, el que circula no tiene derecho a circular por una calle donde se está realizando una manifestación. No hay un derecho a pasarle por encima a los manifestantes, porque es el espacio común para hacer ambas cosas. Entonces, esta doctrina del foro público también se utiliza para otro tipo de regulación que lo vimos en la clase pasada de libertad de expresión, respecto de cómo son las regulaciones respecto de ese uso público respecto de las actividades. ¿Se acuerdan que en libertad de expresión habíamos visto que había regulaciones de contenido y regulaciones de modo? Las regulaciones de contenido, en principio, son inconstitucionales. O sea, si yo voy a permitir una manifestación en virtud de lo que va a decir o lo que no va a decir, o de qué consiste o de qué no consiste, o quién participa, esa regulación en principio es discriminatoria, es inconstitucional, y por lo tanto va a tener que fundarse muy especialmente bajo un test de escrutinio estricto el porqué de la restricción. Con lo cual, en principio, las regulaciones de contenido están prohibidas, ¿está bien? Cualquier regulación de tipo de contenido no pasa ningún test. Ahora, hay regulaciones que sí pasan, que son las de tiempo, lugar y modo. Por ejemplo, una regulación de tiempo, lugar y modo, como la vimos la vimos también en la clase anterior, es, bueno, las manifestaciones son permitidas. Ahora, no hagan manifestaciones a las 3 de la mañana frente a la parte de terapia intensiva de un hospital, porque se requiere silencio, ¿está bien? No es un tema contra la libertad de expresión, sino que es un tema de regulación razonable del lugar donde se desarrolla esa actividad. Ahora, también hay que tener las alertas y el semáforo bien despierto, porque, como vimos también, y lo vimos también en el caso de María y Pedro, bajo regulaciones neutrales, y las de tiempo, lugar y modo pretenden ser neutrales, se pueden esconder situaciones de discriminación indirecta, ¿está bien? Queridas o no queridas. Entonces, si yo, por ejemplo, prohíbo las manifestaciones en hospitales, bajo regulación de tiempo, lugar y modo, muy probablemente voy a estar prohibiendo todo tipo de actividad de los trabajadores de los hospitales. ¿Está bien? Con lo cual hay que ver hasta dónde también son racionales, ¿está bien? O pasan los test de proporcionalidad, las regulaciones de tiempo, lugar y modo. Pero en principio, cuando hablamos de tiempo, lugar y modo, estamos hablando de regulaciones que son aceptables. Entonces, ahora, regulación de tiempo, lugar y modo, el lugar es la calle. Eso es lo que viene a marcar la doctrina del foro público. Y esto viene a colación porque hay una idea que de hecho se ha manifestado en proyectos de ley de, por ejemplo, generar protestódromos, lugares especiales, alejados, para protestar, que no molesten a nadie, ¿está bien? Y bueno, ahí que se expresen, tienen sonido, etcétera, etcétera, tienen pochoclo, baños químicos, todo lo que quieran, no jodan, vayan a la cancha, a una cancha de fútbol, protesten ahí y no vengan a Plaza de Mayo. Bueno, el punto, justamente, de la doctrina del foro público es que el lugar propio de la protesta es el foro público, es generar molestia, es estar donde están las autoridades, estar donde están los demás, porque el efecto expresivo, además,
es respecto de las autoridades y la petición, y respecto del resto de mis conciudadanos, a los quienes quiero generar empatía, quiero llegar con mi problema. ¿Está bien? Con lo cual, si me mandan a un estadio cerrado a protestar, están violando el derecho a la protesta, el derecho a la petición, el derecho a la reunión, no lo están garantizando. ¿Está bien? Por eso es importante la teoría y la doctrina de el espacio público. Ahí hay un fallo interesante que tiene el material que se llama Movimiento Nacional Ferroviario, que es un fallo de Argentina de primera instancia, como Europea, después Lijo, en donde hay otro argumento interesante también, en cuanto a que el derecho a la circulación es el derecho más reglamentado de todos los que existen. Hay reglamentaciones de todo tipo. ¿A alguien se le ocurre alguna regulación del derecho a la circulación? Bueno, no sé si habrán salido a la calle alguna vez, me imagino que sí, antes de esta cuarentena. Quizás Patricio, ahora que vino de Inglaterra, lo vio, pero uno no puede circular en cualquier dirección en una calle. En general tiene una vía, o va para allá o va para acá. O son doble mano, pero tampoco uno va por cualquier lado en la doble mano. Hay dos líneas amarillas, no sé si las vieron, que dicen, uno maneja de un lado, otro maneja del otro. Quizás a Patricio se le complique porque viene de Inglaterra y entonces manejan al revés. Entonces tarden en acostumbrarse un poco, pero el derecho de tránsito es el derecho más reglamentado. Hay reglamentaciones de todo tipo. Dónde se puede estacionar, a qué velocidad se puede ir, por dónde se puede circular, zonas de exclusión que no se pueden ingresar, zonas peatonales, bueno, lo que se le ocurra, bicisendas. Entonces, una de esas reglamentaciones es la protesta. Es la utilización de la vía pública para manifestarse. No hay un derecho a circular si se está realizando una protesta. Y esto es clave tener en cuenta que estamos hablando de un derecho y no de un privilegio. Bueno, pero entonces me dice Débora, bueno, pero entonces ¿siempre pierde el derecho a circulación? No, no siempre pierde el derecho a circulación. Porque hay otros enfoques también para tener en cuenta, que son, como vimos, de garantizar los derechos de manera de no afectar su contenido esencial. Lo vimos con aborto, por ejemplo, que de hecho les adelanto que el caso es de aborto. Está bien el caso de Alexa. El derecho a la circulación debe estar garantizado. ¿Cómo? Bueno, ¿hay vías alternativas o no hay vías alternativas? Si no hay ninguna vía alternativa para circular, o por ejemplo, la protesta alcanza a todos los puntos, todos los accesos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí hay una imposibilidad de transitar claramente, ¿está bien? Ahí puede haber una intervención lícita. Otra razón. ¿Qué tipo de daño provoca la circulación? ¿Provoca un daño referido a molestias, como podría ser una molestia por una obra pública? O sea, están arreglando Callao y Corrientes. Y bueno, cuando se rompe la calle es un lío, porque el tránsito es un lío más allá de las protestas. O sea, las molestias en el tránsito son propias del propio tránsito de una gran ciudad. Ahora, si esa molestia impone un perjuicio irreparable para alguien, bueno, ahí ya es distinto. El ejemplo típico es la ambulancia. ¿Está bien? Si hay una ambulancia que requiere pasar por un lugar donde se está realizando una protesta, bueno, ahí tenés derechos fundamentales de la persona que está circulando en la ambulancia, que su vida corre riesgo, ¿está bien? Que debe ser inmediatamente garantizado, y que la protesta puede continuar y se puede respetar perfectamente dejando pasar a la ambulancia. El ejercicio de la protesta que no deja pasar, por ejemplo, el caso de la ambulancia, es un ejercicio abusivo del derecho a la protesta. Ahí hay razones para intervenir y interferir con la protesta. O un camión de bomberos, o la situación que fuera, ¿está bien?, en donde la protesta pueda provocar un daño inminente, grave,
sobre un particular, una persona, una situación, ¿está bien? Es lo mismo que, bueno, hoy se da una situación muy particular. Las protestas están, si bien no están prohibidas, al no poder salir a la calle, bueno, las protestas están, en principio, fuertemente restringidas. Y hay razones para eso, razones de salud pública. Sí, Leila, a ver, ¿qué pregunta tiene? Bueno, exacto, durante la cuarentena hay una fuerte restricción a las protestas. Se han realizado protestas, yo creo que el Estado ha actuado correctamente en no reprimirlas, ni en tener acciones persecutorias contra ellos, porque tienen un contenido expresivo importante y se oponen a una medida gubernamental con amplio consenso, con lo cual yo creo que deben ser especialmente protegidos. El crítico debe ser especialmente protegido. ¿Está bien? Al que sostiene la idea más minoritaria, que más nos provoca rechazo, es el que menos nos gusta, es el que más tenemos que proteger. ¿Está bien? En eso se fundamenta una discusión robusta, desinhibida y profunda. Y es el respeto que a su vez quiero respecto de mí. O sea, de cuando yo lo haga y mis ideas sean totalmente minoritarias, también quiero que se me respete. Y yo quiero respetar a todos aquellos con los cuales no tengo ningún acuerdo, al contrario, son mis máximos adversarios. Sí, Patricio, ¿querías decir algo? No, que justamente la libertad de expresión está pensada para ese tipo de discursos, para los que nos Exacto. generan más rechazo. No necesitaríamos libertad de expresión para escuchar a los que coincidimos, los que coinciden con nosotros. Por eso es tan importante saber cuáles son los objetivos, con qué linkea, yo hablo de linkea, pero en qué se fundamenta cada derecho. Si tenemos libertad de expresión, es para los discursos minoritarios, para los discursos que nos traen urticaria, para los discursos que se oponen al poder establecido. ¿Está bien? Para que digan que Alberto Fernández actúa bien, no necesitamos ningún derecho. O para decir que Macri en su momento actuaba bien, en general esos tienen amparo. ¿Está bien? O para las ideas mayoritarias. Por ejemplo, hoy, no sé, porque puede ser no solo el gobierno, sino puede ser una idea que se difunda desde los grandes medios, que los grandes medios quieren imponer una agenda, ¿está bien? Una idea, y quizás la posición del gobierno sea minoritaria. Bueno, para eso está la libertad de expresión, ¿está bien? Para garantizar que estén todas las voces. Y las voces que más problemas tienen para estar son las que más necesitan promoción. ¿Está bien? Para eso tenemos las acciones afirmativas, para eso tenemos los aportes que vimos en la clase de desigualdad estructural. ¿Está bien? No solo se aplican en caso de discriminación, de violación de igualdad estrictamente, ¿está bien? Se aplican en muchos. De hecho, el escrutinio estricto se aplica en libertad de expresión. ¿Está bien? Lo vimos como uno de los aportes también, tanto del desarrollo del derecho interamericano como del derecho argentino. Entonces, vimos, por un lado, con qué linkea cada derecho, en qué se funda, las situaciones de la doctrina del foro público, vimos las situaciones de cuando hay peligros inminentes y graves, ¿está bien? Y cómo esos derechos deben convivir, ¿tá? No se trata ni que la protesta deba ganar siempre, ni que la circulación deba ganar siempre, ¿está bien? Porque hay en general una discusión bastante pobre, en donde, bueno, dice, bueno, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y entonces la siguiente reacción es, bueno, correte, quiero circular. Y entonces, pero digo, bueno, ¿y mis derechos? Entonces los de los manifestantes, o sea, ¿por qué me tengo que correr yo? Si tus derechos terminan donde empiezan los míos y al revés, ¿cómo resolvemos esto? No se resuelve así, no me sirve para resolver eso, porque yo tengo un derecho a protestar, vos tenés un derecho a circular, buenísimo. Y entonces tenemos dos derechos que chocan. Necesitamos desarrollar valoraciones, interpretaciones, manejar teorías interpretativas, manejar teorías de la democracia. Eso es lo que nos va a dar la respuesta a los casos difíciles. No nos lo va a dar la letra fría de la ley. Podemos tener dos artículos
que le da la razón a los dos. Entonces necesitamos algo más, necesitamos articularlo con otra cosa. Necesitamos saber para qué está legislado eso, qué otros derechos también están en juego, ¿está bien? Pues no es lo mismo, en principio, el derecho de circulación, tengo el derecho de circulación solo. El derecho a la protesta tengo autonomía, libertad de expresión, autogobierno colectivo, bueno, derechos económicos, sociales y culturales, tengo garantías no institucionales. Digo, entonces, no es tan clara la respuesta de, bueno, que se corra porque genera molestia. No, bueno, está bien, pero tengo derecho a hacerlo, ¿está bien? En eso también va a influir el tiempo, ¿está bien? No es lo mismo una protesta de unas horas que una protesta que un corte prolongado, ¿está bien? Bueno, eso tiene distintos grados de tensión entre los derechos. ¿Quería decir algo, Pato, o alguien? No, no, no. Bueno, y seguramente vamos a hablar de hacer... ¿Alguien tiene alguna opinión? Este tema suele ser hiper polémico. Yo a su vez tengo una posición como bastante consolidada a favor de la protesta, así que me dedico en gran parte a eso, así que me gustaría escucharlos, a ver qué opinan. En una época, qué sé yo, más cerca de los 2000, después del 2001, la protesta estaba como de onda y estaba todo el mundo a favor de la protesta. Después, cuando la mano se calmó, era bueno, déjense hinchar las pelotas con la protesta, correte, que quiere ir a laburar, ¿cómo lo ven? ¿Les parece que esto hace ruido? ¿Que está bien? ¿Que no? ¿Los convence? ¿Las convence? ¿No las convence? Ahora, desde el lado más progre, empieza a haber también me parece a mí, un sentimiento negativo, particularmente con ciertas protestas. Por ejemplo, si no me equivoco, hace 2 años, un domingo cualquiera, pusieron en un parque público rosarino una mesa y empezaron a volantear y a protestar. Los grupos que se denominan anti-ideología de género, que básicamente están en contra de la ESI, están en contra del aborto, de los derechos de participación de las mujeres. Y el municipio, bastante consustanciado con justamente todos esos temas, básicamente los echó de la plaza. Y eso está muy ligado con lo que hoy se denomina con los discursos de odio. Y eso empieza a generar, me parece también, un problema. Es decir, primero, ¿cómo definimos los discursos de odio? Si están permitidas las regulaciones de contenido, pero empieza a generar también una cierta disconformidad con la protesta cuando no la ejercen los grupos más desaventajados, sino tal vez grupos con cierto poder que algunos podrían decir están en contra de los derechos de ciertas minorías. Y eso es un tema complicado, ¿no? Porque podría haber sido aplicado con el tema de la cuarentena, de los grupos anti-cuarentena el otro día. ¿Por qué? Porque vieron en los videos que había gente que decía, no, esto es toda una cosa de una conspiración judía. Entonces, ¿qué pasa cuando los que protestan no son las personas que se quedaron sin atención hospitalaria en La Matanza, sino que lo que protestan son personas que tal vez no nos gustan mucho lo que dicen? Personas que tal vez están en contra de los derechos de cada uno de ustedes. Y eso pareciera ser que nos trae problemas a la hora de argumentar. Me parece claro que si uno es liberal, o sostiene una posición liberal, como decía Nico antes, decir, bueno, que digan que todos puedan expresarse. Pero tal vez desde una posición más radical uno podría decir, ojo, estos discursos tienen problemas. Y esas protestas tienen problemas. No sé qué piensan ustedes. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? No, yo quería, como capaz es más una cuestión de opinión,
me parece que por un lado está el plano legal, en el que entiendo que el Estado no puede regular contenidos y no puede, nada, para mí también, por más que estoy sumamente en contra de los anticuarentena, me parece bien que no hayan sido reprimidos, pero bueno, como que también esto de estas manifestaciones por ahí de sectores de poder concentrado o, no sé, más ligados a la iglesia o, bueno, eso, defendiendo intereses que son muy contrarios a las grandes mayorías y al pueblo. Me parece que también está el plano de la política para discutir esas ideas, con lo cual, digamos, no sé, a través de distintas herramientas, que no, me parece que no, por ahí no es la ley en este caso, o bueno, eso, como el Estado impidiéndolas a través de herramientas diversas, como bueno, nada, está ese plano que es la discusión política, no sé, en medios de comunicación, redes sociales, etcétera, 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 más por ahí por parte de la sociedad civil. Nada, como que creo que ese es el plano en el cual tiene que darse más esta discusión. Bien, ahí, como bien sostiene Agus y como Agustín y como bien también plantea Patricio, ahí hay una discusión respecto de los discursos de hoy de un sector liberal y de un sector también radical democrático, que es hiperdiscutible. Yo entiendo que el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión lo tenemos todos, más allá de nuestro carácter desaventajado o aventajado, y es necesario para el desarrollo y la salud del sistema democrático, de la autonomía de las personas, que todos los discursos sean protegidos y todas las manifestaciones sean protegidas. Y después creo que sí, que puede haber algunos temas de grado en la respuesta, que uno puede entender más determinadas violaciones o abusos en el marco del ejercicio de los derechos de algunos colectivos y no de otros quizás. Pero creo que la tolerancia y la democracia implica todas las voces de los antiderechos, porque cada uno defiende derechos y su posición es justa, y si no hay ningún plan de vida cierto y valedero, y no tenemos verdades absolutas, esas verdades deben ser discutidas colectivamente, con lo cual creo que así es de principio, y además consecuencialistamente creo que es mejor. O sea, cuando uno prohíbe una expresión o prohíbe una determinada posición política o ideológica, lo que hace es robustecerla y empobrecer el debate, y también estar con menos anticuerpos para defender la democracia y defender los derechos. O sea, creo que siempre la represión de la expresión y la represión de la protesta siempre es negativa. O sea, me animaría a sostenerlo como casi un principio absoluto. Pato, vos querías decir algo, y después quería hacer alusión a algo que ya plantearon varias veces. No, me quedé pensando, ¿a qué te referís, Agustina, con una solución política y no legal? O sea, bueno, no siempre se tiene que abordar un tema jurídico, legal, sino tal vez de una solución política. ¿A qué te referís con eso? Que me parece que la validación del contenido de las protestas, como esa regulación del contenido coincide en que no puede regularse legalmente, o sea, la ley no puede establecerlo y el Estado no puede decir cuáles son válidos y cuáles no, que esa discusión se va a dar más como en el plano de las ideas, y esa discusión, recaerá más en eso, en esa discusión política, si se quiere, en torno al contenido, que definirá cuáles son válidas y cuáles no. Como que eso siempre... Bien, en cuanto al punto del carácter pacífico, que me parece que ahí saltó varias veces, a través del tema de los saqueos, hay algunas cosas interesantes para decir. Primero, en las protestas, y ahí creo que yo les había subido, y si no se lo subo, una recomendación o un informe del relator especial sobre derecho de relación de Naciones Unidas. Como vimos en las protestas, se manifiestan
y se ejercen distintos derechos. Derecho a la libertad de expresión, derecho a autonomía, derecho a peticionar a las autoridades. En la protesta, si bien está fundado centralmente en el derecho de reunión, el derecho de reunión, la reunión pacífica es solo uno de los derechos que se ejercen. Con lo cual, primero, el hecho de que no sea pacífica la reunión priva a la reunión de las garantías de la reunión pacífica, pero no del resto de las garantías que tiene cualquier manifestación, sea pacífica o no. Segundo, a nivel internacional, y también a nivel nacional, pero a nivel internacional hay un consenso que se traduce en las declaraciones, y en los informes, y en las resoluciones de Naciones Unidas. Ahora se los voy a poner, los voy a compartir a todos para que lo vayamos viendo, respecto de que las manifestaciones, ¿está bien?, se presumen pacíficas, ¿está bien? Todas las manifestaciones se presumen pacíficas. Respecto de el ejercicio de violencia por parte de... respecto del ejercicio de violencia por parte de actores de la protesta, esto no impede al normal desarrollo y garantía del derecho a la protesta en sí. Si hay ejercicio de acciones de violencia o acciones delictivas en el marco de una protesta, los estados deben intervenir para hacer cesar esa situación o de violencia o de situaciones delictivas. Pero eso no implica la prohibición, dispersión o interacción con el marco de las protestas. Y esto es muy, muy claro y muy evidente cuando ustedes ven, qué sé yo, pongo ejemplos cercanos en el tiempo, algunas manifestaciones, por ejemplo, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, participaban miles, decenas de miles de personas, en total tranquilidad, y luego, cuando terminaba la manifestación, un grupo de 10 o 15 se ponían a romper bancos públicos, o a quemar un auto, o a romper instalaciones. Eso no debe ser utilizado, como es utilizado, en contra del derecho a manifestarse, sino que lo que debe hacer el Estado es garantizar la seguridad y el orden en la vía pública, y la seguridad de cada uno de los participantes y de los que no participan en la protesta. Y eso no implica reprimir la manifestación, ¿está bien?, en el sentido de dispersarla, o de hacer detenciones masivas de personas por el hecho de participar, sino que lo que genera legítimamente es la necesidad de intervenir para hacer cesar determinadas situaciones puntuales, ¿está bien? Por eso, en el punto 20, si ustedes ven, el relator dice que los actos de violencia esporádica o los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamientos tienen carácter pacífico, ¿está bien? Y acá, de vuelta, el relator hace hincapié en un punto fundamental. La libertad de reunión es un derecho, no un privilegio. ¿Está bien? Con lo cual, y esto venía, esta recomendación, además, este informe del relator especial, fue muy oportuno porque fue a principios del 2016, en la etapa, al principio del gobierno del expresidente Macri, donde él quería instaurar un protocolo donde se pidiera autorización. Y Naciones Unidas repitió algo que venía diciendo desde hace mucho, que es que el derecho a la protesta no debe estar sujeto a ningún tipo de autorización previa por parte de las autoridades. Y esto es básico, porque las manifestaciones en general se hacen en contra de las autoridades, con lo cual requerirle la autorización a las autoridades implica una restricción ilegítima al derecho a manifestación. A lo sumo, lo que pueden imponer los gobiernos son procedimientos de notificación de las protestas que no deben funcionar bajo ningún punto de vista como un método de autorización y de regulación de contenido. Y el relator es muy específico en el punto 23, el hecho de que no se notifique una reunión a las autoridades no la convierte en ilícita y en consecuencia no debería servir de base para disolverla. ¿Está bien? Entonces, cuando vemos un hecho de violencia en una manifestación, lo que corresponde hacer es intervenir para hacer cesar ese acto de violencia. Si para hacer cesar ese acto de violencia debo detener a alguien, el Estado debe detener a alguien, lo deberá detener. Pero eso no implica
reprimir o detener a personas por el hecho de manifestarse o de participar en una manifestación. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Por eso cuando se habla, bueno, las manifestaciones traen saqueo. No, los saqueos, que en general no se dan con saqueos, porque si hubieran saqueos en todas las manifestaciones, estarían todos los días saqueados, porque hay manifestaciones todos los días en distintos puntos, por ejemplo, del AMBA, todos los sectores de la sociedad argentina se manifiestan públicamente y en la vía pública, todos los sectores habidos y por haber, y el 99,9% en ningún caso hay ningún hecho de violencia, pero si lo hubiera, me acuerdo de un caso de uno que le pegó un palazo a un taxista en el Obelisco, o algún hecho o se rompe un banco, más allá de que algunos hechos de violencia contra bienes pueden y tienen contenido expresivo y pueden ser amparados también por la libertad de expresión, lo cierto es que esos actos deben ser y son independientes de la movilización. ¿Está bien? Si son parte de la movilización, habría que entender, primero, si afecta a bienes o personas. Si afecta a personas, deben ser intervenidos sí o sí, y si afectan bienes indispensables para el desarrollo de actividades públicas, servicios públicos, también, ¿está bien? Pero, a su vez, si fueran parte de la movilización, por ejemplo, pintar, no sé, una pared pública, bueno, eso puede estar amparado también por la libertad de expresión y por la libertad de protesta, ¿está bien? Depende, hay que ver qué tipo de daño a la propiedad pública o privada se manifiesta y qué contenido expresivo tiene ese acto, ¿está bien? Pero lo que es importante, y lo que me interesa subrayar, es que el hecho de que haya actos de violencia durante una manifestación no dice nada de la manifestación en sí, ¿está bien? Así como no dice nada un acto de violencia en cualquier otra circunstancia. El hecho de un robo no habla en contra de la propiedad privada o a favor, es un hecho puntual que debe ser intervenido por el Estado con la menor cantidad de violencia posible, ¿está bien? Entonces, todo este material lo tienen subido, así que quédense tranquilos y tranquilas. Además no entra para el examen que van a tener en unos minutos, así que no se, hoy esto es ciencia ficción absoluta para ustedes. Pero, y con esto sí vamos terminando, me interesa subrayar algunos puntos respecto del tema de protesta. Primero, no es un privilegio, es un derecho. Y esto es clave, ¿está bien? No solo es un derecho, también es una garantía. Es una garantía como parte del ordenamiento para garantizar su eficacia. Es un instrumento del derecho para garantizar su propia eficacia. Y esto genera obligaciones estatales y del resto de la población muy claras. La protesta no solo no debe ser reprimida o criminalizada, la protesta tampoco debe ser solamente tolerada. En un Estado que se dice y que apunta a constituir una democracia robusta y a garantizar la autonomía personal, la protesta y la libertad de expresión debe ser protegida y promovida. ¿Está bien? Con lo cual, esto genera que el comportamiento de aquellos que protestan sean comportamientos justificados y comportamientos amparados por el derecho. Quien participa de una manifestación pública no comete un hecho antijurídico. Está ejerciendo un derecho y está ejerciendo una garantía, y el ordenamiento lo protege especialmente. Y tiene una protección todavía mayor si es un discurso político, tiene una protección todavía mayor si es un discurso político minoritario o opositor, y a su vez tiene una protección todavía mayor si es un discurso político, si es un discurso minoritario u opositor, si además es llevado a cabo por algún sujeto históricamente desaventajado. Son todas capas de protección extra, de una protección muy robusta que tenemos todos, seamos de cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de sujeto, que es el derecho a la protesta social y que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Está bien? Y en todos los casos el Estado no solo debe garantizarla, sino que debe promoverla. ¿Y eso qué significa? Significa que el Estado no debe
reprimir las movilizaciones y además debe garantizar que esas manifestaciones no sean ni criminalizadas, ni restringidas, ni sean violentadas por terceros. ¿Está bien? Puede haber marchas y contramarchas, y el Estado tiene la obligación de garantizar ambas manifestaciones y garantizar que no se produzcan hechos de violencia o que quienes se manifiestan no sean sujetos de represalia por parte de grupos no estatales. ¿Está bien? Con lo cual, por eso la policía el Estado tiene la obligación, a través, por ejemplo, de la policía, de escoltar las manifestaciones. ¿Está bien? Que te dicen, cuidan a esto. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad tanto de los que se manifiestan, de los que no se manifiestan. Y un Estado democrático no debiera haber en las manifestaciones públicas un problema de seguridad, sino debiera haber una situación de compromiso ciudadano con las cuestiones públicas, y además debería haber problemas de expresión, problemas de incumplimiento de derechos gravísimos que motivan esas protestas, y un Estado debería estar al servicio de escuchar las protestas y darle canales institucionales de resolución, no solo de escucha, sino de resolución de los problemas que se presentan en esas protestas, si es que las protestas canalizan reclamos contra autoridades públicas o particulares. Esto me interesa que esté claro, y que les quede bien claro que no solo el derecho a la protesta social, todos los derechos son habilitaciones a causar daños a terceros. ¿Está bien? Eso no implica que esté amparado cualquier tipo de daño a terceros. Lo que estamos diciendo es que todos los derechos garantizan más que la autonomía. Si solo se garantizaría situaciones de no daño a terceros, sería suficiente con el principio de autonomía. Y no lo es. Necesitamos más protección para determinadas situaciones. Por eso existen el derecho de propiedad, el derecho a trabajar, el derecho a la huelga, el derecho a todos los derechos civiles, políticos, sociales, culturales. Todos esos derechos no son simples verbalizaciones o simples expresiones del principio de autonomía, sino que van más allá del principio de autonomía. ¿Está bien? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta, de que el daño a tercero es el comienzo de la discusión, no el cierre de las discusiones jurídicas en cuando hay conflictos de derecho. ¿Está bien? Que esto es un problema y una forma de razonar muy extendida. Cuando se ve daño, se ve la necesidad de intervenir y de resolver la situación. Cuando en realidad, cuando hay daño, es el comienzo de la discusión, es lo que te habilita a discutir, no es lo que te da la resolución final. La resolución final va a depender de otras razones, de ponderaciones, de teorías de la democracia, de teoría de los derechos, ¿está bien? De contextos, pero no únicamente de la existencia de daño tercero. No sé si, Pato, querés cerrar con algo, decir algo, o alguien quiere hacer una pregunta, intervención. Ahí, una duda, a ver. No es obligatorio el uso de tapabocas. ¿Qué sucede con los manifestantes que protestan sin tapabocas y sin distanciamiento social? Bueno, vamos a un problema concreto de ahora, de esta situación. El uso de tapabocas es obligatorio porque lo han establecido las autoridades por razones de salud pública, el distanciamiento social también. Lo que debiera el Estado, que no lo puede garantizar porque hay terceros, individuos que tienen autonomía, es que en las manifestaciones que se hagan se respeten estas condiciones, entre comillas, mínimas, de salud pública. ¿Qué debería hacer el Estado? Es la pregunta. Si no se cumplen, entiendo que no debieran interferir con violencia, ¿está bien? No deberían usar esa razón para disolverlas, detener manifestantes o iniciar causas, porque, ya les digo, porque están en juego derechos constitucionales básicos, y además porque ahí después hay una tensión que no la discutimos, que la podemos discutir si quieren en otra clase, que es la tensión entre derechos durante la pandemia, ¿está bien? O sea, legítimamente, yo creo que las medidas de aislamiento social están justificadas. Ahora, lo cierto es que tensionan mucho derechos fundamentales, y es legítimo la discusión respecto de la razonabilidad de alguna de las medidas, sobre todo por
la duración en el tiempo, ¿está bien? Y la necesidad de garantizar los planes de vida, ¿está bien? Y que la salud pública no puede ser un argumento único para moldear los planes de vida de cada uno de nosotros. Es una discusión muy, muy rica, muy profunda, que cuando se manifiesta públicamente, creo que debe ser protegida. Yo creo que están totalmente equivocados estas manifestaciones de cuarentena, creo que son un desastre, pero eso no debe dar la respuesta estatal a la protesta. Sí, alguien había levantado la mano, a ver. ¿Quién había levantado la mano? Por favor, usted es el que levantó, o la que levantó la mano. ¿No? Bueno. ¿Y aplican causa penal por no uso de barbijo? La verdad que no lo sé, no sé cómo se está manejando, pero es muy probable que estén abriendo causas penales. En general el Estado es bastante burdo para hacer, o no hace nada, o inicia una causa penal. Es como que no tiene muchas articulaciones para intervenir en situaciones complejas. Pero sí, una posibilidad es que le inicie una causa penal por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que sería incumplir las órdenes en el marco de atención de salud pública, ¿está bien? De poner en peligro la salud pública. Pero, por eso, son ponderaciones de derechos. Yo creo que, sobre todo por la duración de las medidas de aislamiento y los derechos que hay en juego, son mucho más importantes los derechos que expresan los grupos que se manifiestan que el derecho, que el interés del Estado en reprimir esas protestas, sobre todo porque además no está prohibida totalmente la circulación y el virus, lamentablemente, nadie está exento de contagiarse, con lo cual, después, no soy un promotor de protestas, creo que está legítimamente restringida la posibilidad de ejercer protestas, ¿está bien?, en esta situación, pero no creo que de eso se derive una legitimación del Estado para reprimirlas, criminalizarlas o tomar ese tipo de actitud con protestas. ¿Alguna otra pregunta? Pato, ¿querías decir algo que venís de allá? Bueno, cerramos por hoy. Ahora voy a subir el examen al Drive, lo voy a subir primero al campus y también lo vamos a mandar por WhatsApp, con lo cual al que no o la que no le llegue, lo pida, va a estar dispuesto por todos lados, van a tener un límite de palabras de 2.500 palabras y les deseamos mucha suerte durante esto, y el plazo límite de entrega es el martes a las 23:59 horas. O sea, a la medianoche del miércoles, el examen, a las 0 horas del miércoles, el examen debe estar entregado. Aunque sea en blanco, pero entregado. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, les deseo la mejor de las suertes y nos vemos el miércoles que viene. Les mando un abrazo grande a todos.